Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen el día de hoy. Agradecemos también al Canal Judicial este espacio que nos da para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El tema que tocaremos el día de hoy es el feminicidio y hablaremos específicamente del caso de Mariana Lima. Para hablarnos de este tema nos acompaña la maestra Carla Quintana Osuna, quien es secretaria de Estudio y cuenta de la ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Carla, bienvenida, muchísimas gracias por venir al programa. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña la maestra Ana Pamela Romero Guerra, quien es profesora investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Pamela, muchísimas gracias por venir en INACIPE. Gracias por la invitación, Luz. Quisiera que empezáramos a platicar en este primer bloque acerca del concepto de feminicidio. ¿Pudieran darme el concepto de feminicidio y cuándo es que se empieza a hablar de este concepto? La historia del feminicidio la podemos rastrear incluso a muchos años atrás. Hace poco justo hice una investigación al respecto y encontré que el término se utilizaba literal hace más de 100 años en Inglaterra, pero es difícil saber exactamente cuándo. Se vuelve ya un poco más común cuando una activista feminista en Estados Unidos lo utiliza en un discurso muy famoso de hace algunos años, y a partir de ahí se empieza a hablar del feminicidio de manera social, pero transita hacia lo legal, a convertirse, por ejemplo, en este caso como en México, en un tipo penal. ¿Desde cuándo existe en México como un tipo penal? Tiene más, bueno, no todos los estados lo tienen, eso es importante puntualizarlo, no todos los códigos penales, y debe tener alrededor, no recuerdo bien cuál fue el primero, pero debe tener alrededor de 5 o 6 años que se empezó a hablar del término de feminicidio y que ya se incluyeron en diversas legislaciones, en diversos códigos penales. ¿Podríamos hablar ya de la definición como tal? ¿Qué es un feminicidio? El feminicidio es la muerte de una mujer por razones de género. Es decir, y este es uno de los principales críticas, confusiones, debates. Muchas personas me preguntan directamente, ¿por qué existe feminicidio si ya existe homicidio? ¿Y por qué es distinto matar a un hombre que a una mujer? En realidad no es que la persona muera lo que es distinto, o sea, no es su género lo que sea distinto, sino las razones por las cuales mueren. En el caso del feminicidio es muy específico y es muy concreto, y es cuando la mujer muere víctima de violencia de género, es decir, la matan por ser mujer, por el odio que se tiene hacia el género y por la cultura de violencia contra la mujer en la cual se vive actualmente. Y esto también es importante porque mucha gente piensa que entonces el feminicidio es expreso, el odio lo van a encontrar expreso, que las víctimas de feminicidio van a morir en una condición en la que les diga, por ser mujer te estoy matando. Y no es así exactamente. Es la cultura, tanto social como institucional, en donde se violenta a las mujeres constantemente, somos víctimas de violencia en diferentes ámbitos, se normaliza lamentablemente esta violencia, por lo tanto, la máxima expresión de la violencia de género contra las mujeres concluye tristemente en un feminicidio. Pero esto no sería como un problema el tener o que probar que la causa de la muerte fue odio contra las mujeres. O sea, es más difícil comprobar, por ejemplo, o probar que se cometió un feminicidio que un homicidio. Bueno, creo que esta pregunta que nos estás haciendo nos lleva a una gran discusión que hay entre penalistas sobre la factibilidad, digamos, de que sea un tipo penal autónomo o que sea un tipo penal o que sea un agravante del homicidio. ¿Por qué digo esto? Justamente porque nos estás preguntando si es difícil probar o no el tema de el odio o de la intención de matar a la mujer por ser mujer, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un tipo penal autónomo, tenemos que probar la intención para probar ese tipo penal autónomo. Si tenemos como un agravante al feminicidio, la intención de matar a la mujer por ser mujer, tenemos el tipo penal, digamos, base,
como homicidio. Entonces, digamos, son todas las discusiones entre penalistas, entre feministas. Existen en algunos estados homicidios y el hecho de que sea por razones de género es un agravante. No. Existe, efectivamente, en algunos estados es un agravante del homicidio. Entonces, si no se logra probar la intención, está el tipo penal base de homicidio, y existen otros estados donde el tipo penal es el feminicidio, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, hay el tipo penal en Chihuahua, que es un agravante del homicidio, la muerte de una mujer. Y aquí es importante decir, por ejemplo, que la Suprema Corte conoció un caso sobre donde se alegaba la inconstitucionalidad del agravante del homicidio por respecto de las mujeres. Y la Corte en el caso concreto consideró que sí era inconstitucional, tal como lo tenía tipificado Chihuahua. ¿Por qué? Porque, como nos explicaba Pamela, el feminicidio es la muerte de una mujer por razón de ser mujer, ¿no? Y en Chihuahua lo que decía el agravante, o lo que dice el agravante es, bueno, homicidio es privar de la vida a otro. Y se aumentará la pena si dicho homicidio, si la víctima es una mujer. Claramente, con los que nos estaba diciendo Pamela, no es el hecho de ser mujer solo lo que te da el tipo penal de feminicidio, sino que te maten. Por ser mujer. Sí, mujer. No es que la víctima sea hombre o mujer, sino claro. La razón del homicidio es que son mujeres. También quisiera que me platicaran el por qué en México se está tipificando el feminicidio. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en México? También, pues, hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué México está volteando a ver este tipo de situaciones? Carla, bueno, por favor. Creo que tenemos que decir, es muy importante poner en la mesa que México es uno de los países, si no es el país que más veces ha sido condenado por violencia contra la mujer porcentualmente en el sistema interamericano de derechos humanos. Y específicamente en tema de violencia, de muertes violentas contra las mujeres, en el caso del campo algodonero. ¿Por qué tenemos en la mesa de discusión ahora el tema de feminicidio? Bueno, tenemos un problema, todo el mundo habla de Juárez, ¿no? Desde hace más de 15, 20 años. Pero creo que cuando hablas con las feministas que se dedican a este tema, te dicen hay que desjuarizar el feminicidio, ¿no? En realidad, bueno, sí, el problema empezó en Juárez, hubo visitas de relatoras de Naciones Unidas, posteriormente se presentan casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eventualmente se convierten en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si quieres, con posterioridad podemos seguir hablando de qué es lo que dice esa sentencia de la Corte Interamericana, pero principalmente en tema de muerte violenta contra la mujer, condena al Estado mexicano y nos dice, ustedes, entre otras muchas órdenes que nos da en la sentencia, nos dice, ustedes tienen que tomar cartas en el asunto en cuanto a protocolos de muerte, para investigar muertes violentas contra las mujeres, y esto va a ser importante en el caso de Mariana Lima, y también tienen que tomar medidas concretas de educación en tema de violencia contra las mujeres. También está la situación de que, bueno, ya no son casos aislados, ¿no? Ya no es, por ejemplo, los casos de Juárez, ¿no? No es campo algodonero, sino cada vez es mayor. ¿Ustedes consideran que ha crecido la violencia contra las mujeres o los homicidios por razones de género? En realidad es difícil saber si ha crecido o no, porque tendría que ver con la forma en la que lo midiéramos y qué tanto hemos medido el índice de violencia contra las mujeres en años pasados. Definitivamente lo que sí se ha notado, como decía Carla, desde que se empezó a socializar y a hacer público el tema de Ciudad Juárez, es que hay un problema arraigado, hay un problema cultural. Tristemente no solo es un tema de México, ¿no? Se habla de femicide y feminicidio en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa. Quizá no tipificado como lo hemos hecho nosotros en todos los casos, pero definitivamente hay un problema de violencia de género. Por ponerte un ejemplo común, pero triste, en Inglaterra, cuando la selección juega, se incrementa el tema de la violencia intrafamiliar, como la llaman allá, todavía violencia doméstica, porque si los hombres consideran que la selección no jugó bien o perdió,
e inmediatamente se desquitan contra sus parejas, mujeres, ¿no? Esposas, novias, etc. Y esto es algo que podemos observar en todo el mundo. Hay un fenómeno de violencia contra las mujeres y que normalmente el tema, cuando hablamos de la violencia contra las mujeres, se contrapone con las personas que preguntan ¿y qué pasa con la violencia contra los hombres? Y la respuesta siempre es la misma, es por supuesto que hay una enorme violencia contra los hombres, por muchas razones, una de ellas incluso por género. Es decir, hay violencia contra hombres por ser hombres, por las características y los estereotipos que nosotros como sociedad le exigimos a los hombres. Sin embargo, hablar de violencia contra las mujeres por razones de género no quita que estemos volteando a ver otros tipos de violencia ni contra hombres ni contra mujeres, sino que estamos llamando la atención hacia un fenómeno creciente, hacia un fenómeno latente, hacia un fenómeno que le está costando la vida y la integridad personal a millones de mujeres en todo el mundo. Entonces, en México no sabemos realmente si ha escalado o ha disminuido. En realidad, lo que sí podemos ver ahora es que existen peticiones de alertas de género, de acuerdo a como lo establece la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia a las Mujeres y el reglamento. Y bueno, esto tiene que ser un estudio que deberíamos incluso tratar de fomentar, que se realizara y ver qué está pasando y por qué se están solicitando tantas alertas en estados donde ni siquiera habíamos, digamos, pensado que existiría un problema de género. Yo creo que es importante añadir a lo que estaba diciendo Pamela, que el feminicidio tiene una característica distinta a los homicidios respecto de hombres. Y, digamos, principalmente es la privacidad. Uh-huh. No quiere decir que todos los feminicidios se den en el contexto privado, pero sí, en cuanto a tu pregunta de hay más, hay menos, ¿cómo sabemos, cómo son las estadísticas? Sabemos poco y poco a poco hemos socializado más el tema porque donde normalmente sucede es en ámbitos privados, cuando normalmente los homicidios de hombres se dan en el ámbito público. Entonces, que sucede en casas, que sucede en lugares donde nos sentimos seguras, de alguna manera. O sea, es difícil medir este tipo de violencia. Para terminar con el tema pues, más teórico del feminicidio y ya hablar del caso de Mariana Lima, ¿ustedes consideran que queda algo por hacer en cuanto a la regulación o la legislación en materia de feminicidio? Me parece que sería importante revisarla en retrospectiva, es decir, a partir de que se tipificó el feminicidio en diversos códigos penales, ¿qué ha pasado? ¿Qué tanto se han podido comprobar los elementos subjetivos del tipo penal? Uh-huh. ¿Qué tan fácil o difícil es, por ejemplo, para el Poder Judicial determinar la existencia de estos elementos importantes para la sentencia? Y la necesidad, como decía Carla, de socializarlo, porque ese punto es muy importante. La idea del feminicidio, desde el punto de vista jurídico, ha sido muy discutida. Es decir, hay personas que definitivamente no están de acuerdo con que existan. Hay otras que dicen que los tipos penales de feminicidio tienen que ser revisados porque tienen deficiencias legislativas, etc. Pero lo importante es que ya nos estamos sentando a hablarlo. Claro. Y la existencia del tipo penal autónomo de feminicidio, yo diría que esa es su principal batalla ganada y su principal importancia, que nos ha sentado a discutir el tema, y a hacerlo visible y a definitivamente empezar a considerarlo como un tema importante, sobre todo de la agenda nacional, porque incluso a nivel federal es uno de los puntos en los que el gobierno federal ha insistido que es parte de la agenda nacional. Entonces sí, yo considero, para contestar tu pregunta, que sí se debe de hacer mucho más en materia legislativa, incluyendo la revisión del tipo penal. Carla, ¿algo quisieras añadir? No, yo creo que concuerdo con Pamela y creo que también lo que se puede ir aportando desde el Poder Judicial, más allá del tema legislativo, es que esas investigaciones o que esos juzgamientos se den con perspectiva de género, más allá, digamos, de las discusiones muy válidas de si es un tipo penal autónomo, de si es un agravante o si es un homicidio que se tiene que investigar y juzgar con perspectiva de género. Esto es tanto para el Poder Judicial como para todos los operadores del sistema, ¿no? Totalmente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE.
gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del feminicidio, en especial estamos hablando del caso de Mariana Lima. Y pues ahora sí vamos a comenzar a hablar del caso de Mariana Lima. Carla, tú trabajaste en la sentencia de este caso. ¿Nos podrías platicar al auditorio un poco acerca de en qué consiste este caso? Sí. Bueno, este caso se trata de la muerte violenta de una mujer, Mariana Lima Buendía, que fue conocido por primera vez, que fue conocido por la Suprema Corte de Justicia. ¿De qué trata el caso? Es Mariana Lima Buendía, una pasante en Derecho de 29 años, casada con un policía en el Estado de México. Aparece un día alegadamente colgada en su casa y quien la encuentra en un primer momento es su esposo y quien después él dice, según su dicho, la baja de donde la encuentra colgada en un cortinero de su cuarto, la acuesta en la cama y posteriormente, le habla, hace un par de llamadas y luego le habla a su suegra diciéndole que Mariana se había suicidado. Posteriormente va al Ministerio Público y rinde su declaración en la que dice que, esto que acabo de decir, que la encontró colgada y que él considera que se suicidó. Por otro lado está la versión de los familiares de Mariana, la madre, la hermana y la mejor amiga, donde dicen que Mariana era víctima de violencia verbal, física, sexual, económica por parte de su marido, con quien estaba casado desde hace 18 meses, y que ya había sido amenazada varias veces. Ella lo había intentado dejar al menos un par de veces y que el día anterior a que la encontraran muerta, había ido con su madre y le había dicho que iba a abandonar, que iba a dejar a su marido y que se quedaba de ver con ella al próximo día. La siguiente noticia que tiene la familia es que se habría suicidado por la llamada que le hace el marido de Mariana. Entonces, para la familia de Mariana, ellos siempre han apuntado, digamos, hacia un homicidio, hacia un feminicidio, y no que Mariana se hubiera suicidado. ¿Qué es lo que pasa después de que se rinde la declaración ante el Ministerio Público? Va un equipo ministerial, que no es claro quién lo formaba, se puede rehacer del expediente quién estaba, a la casa de Mariana. Cuando llegan a casa de Mariana, ya estaban ahí su madre, su padre, su hermana, su cuñado. Y lo que sí se sabe, porque surge del expediente, es que una de las personas que estaban dentro del equipo ministerial que estaba revisando, digamos, la escena de la muerte de Mariana era el exmarido de... ¿Y eso puede ser? Puede ser que por ejemplo, si es pariente o es de la víctima, ¿pueda ser parte también de la investigación? Definitivamente no. No, es muy importante por cuestiones incluso de problemas éticos. De objetividad, de ¿no? objetividad, hasta de respeto y privacidad, incluso para la persona que quisiera formar parte. Es decir, en teoría, si acabas de perder un ser querido, no tienes las condiciones mentales en ese momento de tranquilidad, de objetividad, como decías tú, para formar parte del equipo de investigación. Y es un poco como lo que les pasa a los médicos, ¿no? Es decir, es difícil que tú atiendas a los psicólogos, ¿no? Por ejemplo, los psicólogos no pueden tratar a ningún familiar. Ahora, en este punto es todavía más importante enfatizar por qué no. Y es porque cuando una persona muere, hombre o mujer, dentro de su casa, e incluso niños, niñas, adolescentes,
tristemente, una de las posibilidades es que haya muerto por parte de una de las personas que viven con ellos. Entonces, si tú eres parte de las hipótesis delictivas, como tienes que ser, y por supuesto que puede ser que no seas culpable o responsable, pero te tienen que investigar. Y es una línea de investigación que se tiene que seguir, se tiene que agotar. De hecho, es de las primeras en las que se fijan y de las primeras incluso en las que solicitan muestras para poderlos descartar. Entonces, es verdaderamente un error de investigación y un error de perspectiva de género y un error de procedimiento de investigación ministerial, policial y pericial que esté la persona... O sea, porque el esposo. estaba como parte, o sea, sí estaba como parte de la investigación. En el expediente hay fotos donde uno puede ver que estaba el equipo de investigación, estaban moviendo cosas y dentro de las fotos se encuentra él. Es importante decir que cuando llega el equipo de investigación, bueno, ya había estado el marido de Mariana antes de que llegara el equipo y ya había estado también la familia de Mariana, ¿no? Entonces llega el equipo de investigación y no hay una protección digamos, del lugar. Del lugar de los hechos. Del lugar sí. de los hechos, no hay una protección de cadena de custodia. Uno pensaría que, bueno, en una muerte violenta, sea suicidio, sea homicidio, y en este caso, alegadamente por ahorcamiento o por haberse colgado, el cordón sería importante tenerlo, la armella de donde se habría colgado sería importante tenerla, el teléfono habría sido importante saber qué llamadas hizo, y nada de eso se protegió. En el expediente nunca existió el cordón, nunca existió la armella, no se tomó el teléfono llegó hasta una semana después, y posteriormente, bueno, hay una autopsia del cuerpo de Mariana. Unos meses después, el Ministerio Público considera que Mariana Lima se suicidó, por lo cual decide no ejercer acción penal. Contra esa decisión es que la madre de Mariana, Irinea Buendía, interpone un recurso interno de revisión. No es una revisión de un amparo, es un recurso interno para pedirle al procurador que reconsidere esta decisión, ¿no? Decir, por favor, yo no creo que mi hija se hubiera suicidado, por favor reconsidere esa decisión. Son 30 días de conformidad con la legislación local que tiene el procurador para contestar. No contesta. Y ante esta falta de respuesta es que Irinea presenta, junto con sus abogadas, presenta un amparo. ¿Cuáles son los actos reclamados? Son el no ejercicio de la acción penal y la falta de respuesta del procurador. También por ahí había solicitado a varias fiscalías especializadas y que respondieran, y las fiscalías le habían dicho que lo que le correspondía al procurador. Entonces, claro, contra estos actos es que Irinea presenta el amparo y ya que se va a emitir la sentencia, el procurador contesta. Y levanta el no ejercicio de la acción penal. ¿Esto qué quiere decir en términos llanos? Es que dice, bueno, voy a seguir investigando. O sea, puede haber otras opciones. O sea, no es que fue un suicidio ya. Exacto. Lo que dice, bueno, yo esa decisión que había dicho que se había suicidado, la retiro y efectivamente creo que todavía me falta investigar algo, ¿no? Entonces voy a seguir investigando. Que es mucho más difícil también investigar en esta etapa, cuando ya pasó tiempo, cuando no se tienen los elementos necesarios, ¿no? Claro, desde lo que decía Carla, o sea, desde el principio hay un problema enorme de investigación, hay unas fallas de investigación claras. Y digamos que es difícil evaluarlo en retrospectiva, pero del expediente se desprenden y del expediente hay suficiente para analizar que desde el principio, precisamente si tú eres un policía ministerial, sabes muy bien que aunque sea tu ser querido, si ya percibes que ya no tiene vida, tienes que proteger e inmediatamente tienes que llamar a las autoridades. Aunque tú seas parte de las autoridades, tú te tienes que hacer para atrás, te tienes que retirar y, digamos, dedicarte solamente a las cuestiones personales y los trámites personales. Pero en ese momento, si la persona, si tu familiar no muere de causas naturales y es claro que desde tu punto de vista es un suicidio, eso tiene que ser investigado y eso lo saben perfectamente bien agentes del Ministerio Público, policías y peritos. Entonces, es muy, muy raro que el teléfono haya llegado al expediente una semana después, que el cordón no haya estado.
que me parece que no existen documentos que acrediten la cadena de custodia de estos elementos. No, y en esta etapa, o sea, de investigación, pues ya es mucho más difícil poder recabar la información. Después de que se levanta el no ejercicio, realmente ¿qué puedes ir a encontrar en el lugar de indicios? Esa es Pero una sin casa... embargo se cuenta con esa opción, ¿no? Y eso es lo que sucede. Lo que sucede en el caso concreto es que el procurador dice voy a seguir investigando y eso ¿qué es lo que ocasiona en el caso concreto? ¿Qué pasa con el amparo? Técnicamente lo que podría pasar con el amparo, lo que debe pasar con el amparo es que al ya no existir ese acto reclamado, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que decía Irinea? Digo que estoy en contra del no ejercicio de la acción penal. Eso ya no existe, ya lo retiró el procurador. Y estoy en contra de que no me haya contestado el procurador, ya me contestó. Entonces, ¿qué queda del amparo? Queda. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queda del amparo? El juez, él solo toma el amparo y dice, a ver, aquí yo observo que además de esto que me habían dicho, también es cierto que ustedes me están diciendo que no hubo la debida diligencia en la investigación. Entonces yo solito, dice el juez, digo que aquí hay un nuevo acto reclamado y por eso otorgo el amparo. Porque aquí hubo una falta de debida diligencia. Y entonces contra esa decisión es que Irinea y sus abogadas presentan un recurso de revisión. Dicen, no estoy de acuerdo contigo que ya hayan muerto los otros dos temas, pero respecto de este tema que tú solito estás advirtiendo de mi demanda, yo creo que te falta el tema de perspectiva de género. O sea, que está bien que digas que no hubo una debida diligencia, pero lo que yo estoy diciendo es que no hubo una debida diligencia en la investigación con perspectiva de género. Desde un inicio se tuvo que haber considerado el tomar en cuenta la perspectiva de género para investigar. Claramente. Y esto es lo que desarrolla la sentencia y lo que hablábamos en el primer bloque. Cuando hay una muerte de una mujer, una muerte violenta de una mujer, no significa que la conclusión vaya a ser que fue muerta por temas de género. Pero necesariamente tiene que ser una de las hipótesis de investigación. Entonces, más allá de si en el caso concreto se iba a tomar una u otra línea de investigación, tenían que agotar todas las hipótesis investigativas. Una de ellas es esta. Las razones de género. ¿Cómo es que llega? ¿En qué momento llega este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, cuando Irinea presenta, cuando la mamá de Mariana Lima presenta el recurso de revisión, solicita, junto con sus abogadas, a la Suprema Corte, a la primera sala en concreto, que es la sala que conoce los asuntos penales, que atraiga el caso. La Suprema Corte tiene una facultad, tiene la potestad de atraer casos que, aunque no estén listos procesalmente para ser conocidos por la Corte, por su importancia y trascendencia, la Corte los estime pertinente conocerlos. En este caso, el ministro Saldívar hace suyo la petición de Irinea Buendía y de sus abogadas y presenta un proyecto de sentencia diciendo que tenía los elementos de importancia y trascendencia para ser conocidos por la Suprema Corte, por la primera sala. Y entonces la sala, por unanimidad, atrae el caso de Mariana Lima. Posteriormente, esto, digamos, ya en el fondo, le toca conocer al ministro Alfredo Gutiérrez y quien propone el proyecto de fondo del caso. ¿Podríamos hablar de cuál es el contenido de esta sentencia para que ya posteriormente Pamela nos pueda hablar de qué es lo que se pudo haber hecho para que no llegara a la Suprema Corte, ¿no? Bueno, la Suprema Corte, que hace ya en el fondo del asunto, retoma todos los estándares convencionales, internacionales y constitucionales en tema de violencia contra la mujer. Esto es importante porque es una sentencia que hace referencia en el parámetro de regularidad constitucional, en el control de convencionalidad que ya tiene varios años hablando la Suprema Corte, con temas con los tratados internacionales como la CEDAW, como Belém do Pará, que es la Convención Interamericana de Violencia contra la Mujer, estándares, campo algodonero, por ejemplo, el caso Belis Franco, también una muerte violenta contra una mujer en
En Guatemala se retoman precedentes de la misma sala de qué es juzgar con perspectiva de género, los estándares constitucionales, y además se adiciona los protocolos de Naciones Unidas de cómo juzgar una muerte violenta de una mujer. Esto es como todo el marco jurídico que utiliza la Corte para analizar la sentencia. Esto en un primer momento. Y en segundo lugar, después va analizando por pasos qué fue lo que fue pasando en el caso concreto, ¿no? Dijimos protección de la escena de los hechos, se dio, estos son los estándares, sucedió, no sucedió. Protección hubo cadena de custodia, tampoco. Luego viene el tema de la autopsia, qué características tiene que tener una autopsia en general y en concreto con perspectiva de género, cómo se tienen que tomar las declaraciones, tanto de los familiares como los amigos, el mismo esposo de Mariana. Entonces se divide en 4 bloques con estos estándares internacionales y constitucionales que forman parte de un bloque de constitucionalidad. Y aquí es importante decir, independientemente de esto, la Corte recuerda, había un protocolo local. Había un protocolo local. Tenemos todo esto de lo que hemos hablado, pero si no te lo sabías, de todos modos había un protocolo local. Que entre paréntesis hay que decir que ese protocolo local existía como consecuencia de la orden que nos dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero. Porque una de las órdenes que nos da, como ya decía yo al principio del programa, es que se creen todos estos protocolos de investigación. Y entonces había un protocolo del Estado de México. Había un protocolo del Estado de México de cómo investigar, hacer como con palomita, qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de casos. Entonces la Corte dice, a ver, respecto a la cadena de custodia, este es el estándar convencional y constitucional. Independientemente de eso, tenías este protocolo. ¿Lo hiciste? Van las conclusiones, ¿no? No lo hiciste, sí lo hiciste. Entonces, así se va desglosando la sentencia y la primera sala lo que llega a la conclusión es que más allá de falencias y omisiones en la investigación, que las hubo obstrucciones en la justicia. No, recordemos que en este caso la primera sala lo que está analizando es una fase, es una fase investigativa. No le corresponde y no le correspondía determinar qué es lo que efectivamente pasó. No estaba en un proceso ya. O sea, solo estaban evaluando la etapa de investigación. Solo la etapa de investigación. Entonces, lo único que podía que debía hacer la primera sala es analizar cómo se había realizado esa investigación. Y entonces, reitero, concluye que más allá de las omisiones y las falencias, hubo obstrucciones de justicia. Consecuentemente, ordena, 1, seguir la investigación, porque creo que esto es importante decirlo, Luz, porque hay una falta de información ahí a veces que he escuchado respecto al caso. La Corte no ordena que se abra la investigación. Como ya decíamos, la investigación estaba abierta. Claro. Lo que se dice es que esa investigación se dé con perspectiva de género. Y entonces, en toda la sentencia tenemos los estándares. Es revisar. Es revisar. Esa investigación que ya tienes abierta, tienes que hacerla con perspectiva de género. Esa es la primera instrucción, el primer efecto de la sentencia de Mariana Lim. Otro efecto es, hablando de estas obstrucciones de justicia, la sala dice, tenemos que, esto se tiene que investigar. También dice que queda expedito para la madre de Mariana el acudir a la Ley General de Víctimas. Dice que, y esto no es la primera vez que lo dice la sala, lo ha dicho en otros casos estructurales también, que el Poder Judicial tiene que tomar un papel para impulsar el cambio social en este tema, específicamente de violencia contra la mujer. Y finalmente, otra de los efectos de la sentencia es que el nombre de la madre de Mariana, Irinea, y el de Mariana aparecen a lo largo de la sentencia, como una forma de reparación para ellas. ¿No existe ningún tipo de responsabilidad hacia los operadores o el Ministerio Público en el caso? Lo que dice la primera sala es la obstrucción, que se tienen que investigar esas obstrucciones de justicia. Y eso se abre. Pamela, tenemos que hacer una pausa, pero regresando, quisiera que me hablaras de la importancia de los protocolos y de quiénes
tienen que tener conocimiento acerca de estos protocolos para investigar con perspectiva de género. Pero Claro bueno, que sí. volviendo al corte, hablamos de eso. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Ya no digo Academia Mexicana de Ciencias Penales, entonces me oye. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando del feminicidio y estamos hablando en particular del caso de Mariana Lima. Nos platicaba Carla de cómo se construyó la sentencia de este caso, cómo es que llega a la Suprema Corte de Justicia, porque aparte llega sin agotar todos los procedimientos hasta para llegar a la Corte, lo que me parece muy interesante. Pero quisiera que Pamela nos hablaras acerca de la importancia de los protocolos. Carla también nos mencionaba que al hacer las sentencias se consideran todos los marcos legales, en donde vienen todos los tratados internacionales, donde se tiene que investigar con perspectiva de género, sí. Pero peor aún, hay un protocolo específico para, en este caso, el Estado de México, para investigar casos de violencia contra la mujer. No sé si es violencia contra la mujer o homicidios. De feminicidio. Es de feminicidios como tal. Exactamente. Platícanos por qué son importantes estos protocolos, quiénes los tienen que utilizar o quiénes tienen que conocerlos y cuál es la obligatoriedad de que existan estos protocolos y los tengas que utilizar. Sí, claro. Una de las cosas más importantes de la sentencia es que precisamente, como decía Carla, primero, toma en cuenta todo el marco normativo, es decir, desde los tratados internacionales hasta las sentencias contra el Estado de México, contra el Estado mexicano, y las sentencias que existen en relación con la investigación de muertes violentas de mujeres. Y esta parte es donde normalmente tenemos que ser muy honestos y decir, bueno, estos son estándares internacionales obligatorios para todo el Estado mexicano, son estándares que deberían de ser conocidos y aplicados por la obligatoriedad, pero que no se conocen. Definitivamente es difícil que encontremos a nivel local o a nivel municipal que la totalidad de sus agentes del Ministerio Público, de sus policías, de sus peritos, conozcan la CEDAW, la Convención Belém do Pará, hay un protocolo modelo de la ONU para investigar feminicidios. Es difícil que vayamos a encontrar que los conozcan al 100%. Pero ahora, con la sentencia de la Suprema Corte, ya tenemos un precedente legal, también obligatorio, tanto para la Fiscalía de Estado de México como para todas sus homólogas en el país, es decir, fiscalías o procuradurías, en donde la Suprema Corte es muy clara en decir, tienes que investigar con perspectiva de género cuando te lleguen casos de muertes violentas de mujeres. O sea, ¿esta sentencia da un efecto para todos los casos futuros? O sea, ¿tiene Es una impacto? sentencia que dentro de, digamos, del cuerpo de la sentencia son estándares genéricos para que establecen cómo se tiene que investigar con perspectiva de género. Claramente es una sentencia específica en contra, digamos, en un caso en el Estado de México, pero el estándar que da la Suprema Corte claramente y de ahí es un aplicable. parámetro para todas las demás fiscalías. Claro. Y eso es lo que se retoma, eso es lo que es importante que debemos resaltar, porque ya no, o sea, además de todo este cuerpo normativo jurídico internacional, ahora tenemos esta sentencia que es interna, que es nacional y que, como dices tú muy bien y como dice Carla, sienta precedente, sienta un estándar y a la luz del caso concreto del Estado de México es todavía más grave porque sí tienen un protocolo de feminicidio. Entonces, retomando tu pregunta sobre cuál es la importancia de estos protocolos,
La importancia de los protocolos de investigación de cualquier delito es que nos dan los estándares mínimos adecuados, y cuando decimos mínimos no me refiero a que sean menores, sino a los básicos que debes de utilizar. Es decir, no puedes bajar los estándares de los que señalan los protocolos. Por lo tanto, en teoría debes de seguirlos, si no al pie de la letra, porque tampoco nos interesa este tipo de legalismo, sino que debes de tener conciencia de cómo debes de investigar. Son métodos de investigación, son métodos de análisis, son métodos para construir hipótesis delictivas. Hace rato platicábamos mucho de la importancia de determinar que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando y en general en los casos de las muertes violentas de las mujeres, una de las hipótesis que debes de contemplar desde el inicio es que se trate de un feminicidio. Y esto es lo que no hemos observado en la investigación de estos casos, que simple y sencillamente no se investigan con perspectiva de género, con debida diligencia, o que se considera, y esto es un tema que va ligado con la violencia intrafamiliar, se considera como algo que pasa en el seno familiar. Sí, lo normalizan, ¿no? Como decir, bueno, pues no sabemos bien qué pasó, pero esto es algo entre parejas o esto es algo de familia. Y por supuesto que no, este es el error más grave que ha precisamente normalizado la violencia contra las mujeres. Entonces, la importancia de estos protocolos es que te da los pasos a seguir, los estándares, los lineamientos fundamentales de acuerdo a la normatividad internacional, de acuerdo a la normatividad nacional y sobre todo a los estándares también científicos, técnicos y policiales que se deben de seguir durante la investigación. Pamela, yo no quisiera profundizar muchísimo, pero sí me parece importante y tuve la oportunidad de escucharlas en un foro donde hablaban del tema. Es que la gente sí se pregunta, pero bueno, ¿y cómo van a investigar con perspectiva de género? ¿Cómo van a investigar un feminicidio? Entonces, sí es importante, pues, si nos pudieras dar algunos puntos importantes o torales que traen estos protocolos, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es un homicidio, obviamente, no están los peritos forenses, o sea, pero ¿cómo hacerlo con perspectiva de género, no? Si fueron 2 homicidios, ¿no? Claro. Es la pregunta que más me hacen, definitivamente, y que necesitaríamos un programa entero, quizá, o como nos pasó en el foro, en realidad no alcanza bien el tiempo para poderlo dar desde el punto de vista criminalístico o pericial, digamos, desde el punto de vista policial y desde el punto de vista ministerial. Sin embargo, lo que es importante precisar, y que eso sí espero nos dé tiempo ahorita, es que la perspectiva de género es un método analítico. Es un método que nos permite observar, identificar, reconocer ciertos patrones en el caso que estamos observando. Los casos se construyen a través de indicios, posteriormente evidencias, medios de prueba, etc., de acuerdo al derecho probatorio. Pero lo que tenemos que ver es que no solamente podemos permanecer con la primera hipótesis que tenemos. Si nosotros llegamos a un lugar de la investigación, un lugar de los hechos, y vemos una persona que está, por ejemplo, en el caso de Mariana, colgada, ¿no? Bueno, lo que se alega que sucedió con Mariana Lima. No podemos inmediatamente decir que fue suicidio. Este es un error que se cometía hace muchos años, en donde se anticipaban con lo primero que se observaba. Y decíamos, bueno, pero es que la experiencia me permite ver. Sin embargo, sabemos muy bien que cada caso es distinto y que no puedes inmediatamente, sin agotar todos los medios de prueba, sin agotar todas las diligencias de investigación, sin hacer todas las entrevistas, sin practicar todas las pruebas periciales, no puedes sencillamente decir de vista de qué se trata. Incluso cuando tomas clases de criminalística, una de las cosas que más te hacen, por ejemplo, en materia de medicina forense, es que te ponen fotos de diferentes escenarios y te preguntan homicidio, suicidio o accidente. Y entonces normalmente, pues, cuando estás estudiando, que no tienes tantas bases, inmediatamente ves y dices suicidio o dices homicidio y después te explican cómo no fue así. Y que esa cuestión de no quedarte con lo primero que estás viendo, de por sí ya es algo que debes de hacer cuando investigas cualquier delito. Ahora, si hablamos de la muerte violenta de las mujeres, necesitamos tener perspectiva de género y este método nos va a permitir identificar cuándo están presentes elementos de que la víctima vivía en un contexto de violencia de género.
Sí, o sea, no solo es en el hecho, sino como en el contexto de la vida de la víctima, por ejemplo, en el caso de Mariana. Hay un término que utilizaron en la conferencia que dieron en el INACIPE, bueno, en el foro, que me llamó muchísimo la atención y viene a colación con la investigación, ¿no? Y no sé si con los protocolos, que es la necropsia psicológica, ¿no? ¿Nos podrían platicar un poquito de cómo se puede hacer una necropsia psicológica, qué consiste y por qué podría aplicarse en materia de feminicidios? Bueno, obviamente yo voy a dejarle a Pamela que hable de eso, nada más refiriéndome específicamente a la sentencia. Dentro de estos protocolos se refiere a esta necropsia psicológica, que ya Pamela nos dirá su nombre técnico, que siempre se me olvida. Pero más allá de eso, de lo que sea la necropsia psicológica, de cuál era el estado psicológico de la víctima al momento de la muerte, es importante decir que la sentencia retoma, además de eso, que lo tienen todos los protocolos, según entiendo, retoma otro tipo de análisis psicológico, sociológico de la víctima, justamente para contextualizarla fuera de su círculo cercano. O sea, y retomando experiencias colombianas y de otras partes del mundo, lo que hacemos es, lo que se hace en la sentencia, es decir, bueno, se tiene que ver no solo la víctima dentro de su círculo cercano, sino del contexto de violencia que pudo haber vivido, no solo a nivel familiar, sino social. ¿No? Entonces tú al principio de esta charla decías, bueno, ya no solo es Juárez, ¿no? Entonces en México tenemos un problema de muertes violentas contra las mujeres. Entonces, tenemos que tener claro en dónde se está investigando, porque no necesariamente estas muertes son aisladas, o más bien no lo son. Platícanos, Pamela, ¿qué es? De la necropsia. De hecho, me gustaría que en el auditorio, las personas que nos están viendo, si entre el público hay psicólogos o psicólogas forenses, nos escribieran, porque siempre me preguntan sobre esta prueba y, bueno, esta diligencia pericial. Y la verdad es que estaría muy interesante que un psicólogo o psicóloga experto nos las explicara bien. Pero bueno, yo tengo conocimiento respecto a esta prueba precisamente porque en el 2011 se elaboraron protocolos de investigación de acuerdo al resolutivo, a uno de los resolutivos de la sentencia de Campo Algodonero, que era homologar protocolos. Y bueno, una de las cuestiones que se insistió en incluir dentro de la investigación pericial es este estudio que se llama psicodinamia en retrospectiva, que mucha gente lo conoce comúnmente como necropsia psicológica, pero de esas mesas de trabajo recuerdo muy bien que los psicólogos y psicólogas presentes nos dijeron varias veces que no es como se llama realmente, y no es una necropsia psicológica, es precisamente lo que su nombre dice, es una psicodinamia en retrospectiva, es decir, se regresan a analizar la vida de la mujer, la vida de la víctima, en este caso sería de la mujer, para ver desde el punto de vista psicológico, hacer una reconstrucción de en qué contextos vivía y si dentro de esos contextos era víctima, por ejemplo, en este caso, de violencia de género. Y eso es lo que busca esta prueba pericial. Es decir, retomar un poco en qué contextos vivía la mujer, cuántos contextos vivía la mujer, por ejemplo, si tenía alguna cuestión educativa, es decir, si asistía a la escuela, en qué nivel, si, por ejemplo, pertenecía a algún tipo de comunidad como deportiva, religiosa, social, artística, y en todos estos círculos sociales en los que se movía, familiares y sociales, hacer un estudio a través de pues, diversas entrevistas, análisis documentales, incluso de redes sociales, etcétera, para observar si la mujer vivía en un contexto de violencia de género y quién era la persona que cometía esa violencia de género en contra de esta víctima. Por ejemplo, en el caso de Mariana Lima, esto no quiere decir, o sea, que haya vivido, que haya tenido violencia de género en su contexto, no quiere decir que lo que haya sucedido es eso, ¿no? Un feminicidio. O sea, no se sabe. Lo que dice la sentencia es que hay que investigar con perspectiva de género. Efectivamente, como decíamos hace rato, esto es lo que la primera sala dice, esto es una investigación, está abierta. Lo que te estoy diciendo es que esta investigación no se dio con perspectiva de género, se tiene que dar con perspectiva de género,
una de las hipótesis investigativas tiene que, digamos, que apuntar a que haya sido muerta por razón de su género, pero la sala pone ahí un par de párrafos diciendo, y esto, claro que siempre hay que recordar la presunción de inocencia. Esto no quiere decir que la sala esté apuntando hacia qué fue lo que sucedió en la investigación, no le corresponde. Claro. Simplemente está diciendo, esto no tuvo perspectiva de género, hay que investigarse con perspectiva de género y tú, Procuraduría, tienes que seguir la investigación con eso para descartarlo. Efectivamente, no toda violencia de género necesariamente termina en un feminicidio, ya lo decía Pamela en un principio, pero definitivamente un contexto de violencia de género tiene que ser tomada en una investigación para ser descartada. Ya lo hemos hablado a lo largo de todo el programa, pero nos queda un minuto para hacer una breve conclusión y quisiera que nos dijeran qué es lo que nos deja el caso de Mariana Lima. Bueno, creo que el caso de Mariana Lima en términos jurídicos es una sentencia que es la primera de la Suprema Corte que deja claro todos los estándares convencionales, internacionales, constitucionales sobre cómo investigar, incluso juzgar con perspectiva de género, que puedes permear y que debe permear no solo a las autoridades de investigación, sino a las judiciales también, en el análisis de casos concretos. Creo que, digamos, desde el punto de vista judicial ese sería el... Pamela. Desde el punto de vista de la investigación de los delitos, para mí es claro que la sentencia de Mariana Lima, de la Suprema Corte, sienta un precedente muy útil para poder exigir a las fiscalías y a las procuradurías que investiguen las muertes de las mujeres en condiciones violentas con perspectiva de género y siguiendo protocolos de feminicidio. Ahora, el tema de los protocolos de feminicidio y el tipo penal de feminicidio, particularmente solo se le puede exigir a aquellos estados que tienen ese tipo penal, pero la perspectiva de género, le decía Estefanía Vela en el foro, no solamente tiene que ver con el análisis o la comprobación de los elementos del tipo penal, aunque es parte muy importante, sino que tiene que ver con cómo observamos el caso, cómo lo tratamos, y tiene que ver con cómo realizamos la investigación, tanto para comprobar las hipótesis delictivas, como para tratar a las personas que tienen que ver con la investigación. Es decir, yo debo tener perspectiva de género para entrevistar a las personas, para hacerle preguntas a las víctimas indirectas, es decir, familiares, seres queridos. Debo de tener perspectiva de género para elaborar las necropsias. Debo tener perspectiva de género para determinar qué indicios voy a levantar, cómo los voy a manejar, etcétera, cómo voy a establecer mis conclusiones en un dictamen. Y, por supuesto, la policía es fundamental. La forma en la que la policía trata, recibe, por ejemplo, en este caso, a la madre de la víctima, y la forma en la que habla, las preguntas que les hacen, cómo se trata el caso en general, ahí es donde reside otra de la importancia fundamental de la perspectiva de género. Entonces, podemos concluir que la perspectiva de género tiene que estar en todo el procedimiento, desde el inicio, y todos los operadores tienen que actuar con perspectiva de género. Exactamente. Pues, Carla, Pamela, les agradezco muchísimo que hayan venido al programa a hablarnos de este tema tan interesante. Muchas gracias a ti, Luz Política. Gracias. Al auditorio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.